a Janina Kosiak. Ella es licenciada en periodismo de la localidad de Roque Sáenz Peña, de Presidencia Roque Sáenz Peña en Chaco, para entender un poquito más de qué se trata esta situación y qué es lo que está pasando en la vecina provincia con la cantidad de casos elevados que tienen de COVID-19, como les contábamos recién. Hoy 23 positivos es la novedad que tenemos. Janina, buenas noches, muchas gracias por atendernos. Bueno, buenas noches, Jessica. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Bueno, felicitaciones en primer lugar por el gran trabajo que están haciendo allí, informando a toda la comunidad sobre el reporte diario de COVID-19 que nos tiene a todos un poco alerta, ¿no? Día a día, así que felicitaciones por este trabajo que están haciendo. Bueno, muchas gracias. Y la verdad que nos preguntamos, creo que se lo pregunta a mucha gente también, ¿qué es lo que está pasando en la provincia del Chaco que tiene estos números tan elevados y es la única a nivel país que está con estas cifras? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Que nos hacemos nosotros también como chaqueños. En primer lugar, te cuento, como vos decías recién, que yo resido en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que es la segunda ciudad en población, en cantidad de ciudadanos en la provincia del Chaco, y gracias a Dios en esta ciudad no tenemos en este momento ningún caso de coronavirus. Había una persona, un joven, que se había dado positivo unos días atrás, el hisopado, pero luego esta persona hizo la cuarentena y ayer el director del hospital 4 de junio, que es el hospital de esta ciudad, dio aviso, porque lo hace así diariamente a través de su red social Facebook, de que ya se había dado de alta a esta persona y que se encontraba totalmente bien de salud. Así que, por lo tanto, no hay en este momento ningún caso de coronavirus en Sáenz Peña. Sí, en la ciudad de Resistencia, que es la capital del Chaco, y que está realmente muy afectada por la cantidad de personas que dieron positivo a COVID-19. Estamos hablando de 767 casos en este momento en la ciudad de Resistencia, con 315 altas médicas definitivas y en este momento 43 personas internadas, de las cuales 12 se encuentran en estado de gravedad. Decías vos también que en el reporte diario del Ministerio de Salud de la Nación, hoy se dio a conocer que hay 23 nuevos casos en Chaco, y hasta el momento hay 45 personas que fallecieron por complicaciones causadas por el virus, porque también hay que destacar esto, ¿no? Que la mayoría de las personas que fallecieron, por lo menos en la provincia del Chaco, tenían una enfermedad de base y complicados por el COVID-19 fallecieron. La mayoría son personas mayores, aunque el promedio de edad es de 42 años, porque también hubo algunos pacientes un poco más jóvenes que lamentablemente perdieron su vida con, como te digo, enfermedades de base complicadas por el virus. Y bueno, yendo a la pregunta que me hacías, la verdad que el sistema de salud de la provincia del Chaco hace mucho tiempo ya que se encuentra en una situación muy precaria. Realmente han pasado muchos años de decadencia, si se quiere, en la salud de la provincia del Chaco. Se han construido muchos hospitales en distintas localidades, pero no hay personal médico que permanezca trabajando en los hospitales. Muchas veces hay falta de insumo también, y en general personal de salud mal pago, como creo que también en la mayoría de las provincias del país, ¿no? Esto hace que muchos emigren a otras provincias. En el sur, por ejemplo, los médicos buscan irse a trabajar allí, ya que pueden gozar de un mejor sueldo. Entonces, hace mucho tiempo que la situación de salud de la provincia no es para nada buena. En este caso, a raíz de lo que pasó con el coronavirus, en primer lugar, lo habrán sabido ustedes, es muy paradójico todo, porque fue una médica la que trajo, si se quiere, el virus a la ciudad de Resistencia. Claro, que fue conocido a nivel país el caso, ¿no? Exactamente, conocido como el caso cero, ¿no? Sí. Esta médica, bueno, llegó de Europa, no hizo cuarentena, y comenzó a trabajar normalmente en un sanatorio de la ciudad de Resistencia, y además a visitar, se cuenta, a colegas, por ejemplo, en el hospital pediátrico de la ciudad de Resistencia, para contarles sobre su viaje, porque esta médica había recibido una beca, por lo cual fue a hacer también un trabajo de investigación allí en Europa, así que
se ocupaba, se dice, ¿no? Se rumorea de pasearse por los pasillos del hospital pediátrico y contarles a otros colegas sobre esta experiencia. En ese momento todavía no se hablaba mucho de coronavirus acá, no tomábamos conciencia. Lo cierto es que a partir de allí, bueno, dio positivo unos días después esta médica junto con su hija, y a partir de allí se desencadenó una serie de positivos que habían tenido contacto estrecho con estas dos personas. En este caso, bueno, la pareja, por ejemplo, de la médica, el hijo de la pareja, que no es hijo en común de los dos, después amigos de la pareja, y así sucesivamente. La cuestión es que cuando nos dimos cuenta había muchos casos en la provincia, pero sumado a esto comenzaron a sumar más casos porque el personal de salud del Hospital Perrando, que es el principal hospital del Chaco y que está ubicado en Resistencia, también comenzó a contraer coronavirus por justamente la falta muchas veces de los insumos necesarios para protegerse y demás. Bueno, muchos médicos dieron positivo al coronavirus que se encontraban trabajando, enfermeros, mucha gente que trabajaba en el Hospital Perrando. Hoy la verdad es que no se tiene un número exacto incluso de cuántos son los contagiados allí en el Hospital Perrando, por ejemplo, pero sí se sabe que se fueron sumando cada vez más. Y bueno, para resumirte un poco, el coronavirus hace un par de semanas llegó a uno de los barrios también más poblados de la ciudad de Resistencia, que es conocido como el Gran Toba. Hay que también contarle a la gente que la provincia del Chaco es una comunidad que está integrada, se decía antes, por un crisol de razas, que está mal dicho, ¿no? Pero se decía un crisol de razas porque hay muchos inmigrantes europeos y también a su vez hay 3 comunidades aborígenes que residen en la provincia del Chaco, que son las comunidades Wichí, Mocoví y Toba. Bueno, Wichí y Mocoví residen en el interior duro, si se quiere, de la provincia del Chaco. Y la comunidad Toba reside más que nada en las ciudades más grandes, como Resistencia y Sáenz Peña. Bueno, en la ciudad de Resistencia está el barrio Gran Toba, donde viven miles de personas aborígenes, y bueno, el virus llegó allí de alguna manera. Lo cierto es que allí la gente, no quiero decirlo de esta manera porque suena discriminativo, y está pasando, por lo menos en el Chaco, que mucha gente no está respetando la cuarentena en general, y en este barrio tampoco se respetaba. Entonces, cada vez más fueron las personas que lamentablemente contrajeron el virus allí en el barrio Gran Toba, y hoy son 119 los contagiados y 10 personas fallecidas. Así que esto realmente preocupa mucho a los resistencianos, sienten que se les está yendo de las manos la situación y la gente está muy alarmada por todo esto. Claro, el foco estaría entonces focalizado, valga la redundancia, en estos barrios en el momento ahora. Claro, en realidad en la ciudad de Resistencia hay 767 casos. De estos, 119 hay en el Gran Toba, es decir que no es la gran mayoría de los casos que están allí, pero sí está preocupando la manera rápida en la que se está esparciendo el virus, si se quiere, porque esto se dio a conocer hace un par de semanas, que había una persona con coronavirus y ahora son 119 en total. Y en general, imagínate, tenés 100 y algo en el barrio de Gran Toba y 600 y pico en el resto de la ciudad, es decir que hay muchos barrios afectados. Claro, sabemos que el virus se reproduce en un lapso de 4 a 14 días, bueno, estaríamos dentro de los límites más bajos, ¿no?, de reproducción en este caso, por los números que conocemos a diario. Claro, exactamente. Sí, en el parte que daba hoy el Ministerio de Salud de la provincia del Chaco, porque lo da todos los días por la mañana, se informaba estos datos que te decía, de 767 casos positivos, de 45 fallecimientos en total hasta el momento, y de que en la jornada de ayer se produjeron 2 decesos. Se trata de una mujer de 57 años y un hombre de 70 años, quienes tenían enfermedades de base también. ¿Quién ha vuelto a fase 1? ¿Toda la provincia de Chaco o solo Resistencia?
toda la provincia de Chaco, Ujú. que ese es un tema también para mí, como para discutirlo, Sí, porque en general en el país está afectando mucho la cuarentena a otras áreas, ¿no?, de los ciudadanos, como es el área económica. claro. Y en la ciudad de Sáenz Peña, como te decía, gracias a Dios no tenemos ningún caso en este momento, y la verdad es que el municipio de Sáenz Peña está haciendo un gran trabajo de contralor, si se quiere, porque en cada ingreso de la ciudad se está controlando que no ingresen ciudadanos de localidades afectadas por el coronavirus, y en caso de que tenga que hacerlo por alguna urgencia, se toman todos los recaudos necesarios. Entonces, me parece a mí que en este momento sería bueno que cada municipio pueda ejercer autoridad en su ciudad y tomar las medidas que considere aptas para su localidad, ¿no? Porque en Sáenz Peña me parece que ya se podría trabajar un poco más tranquilos, no así en Resistencia en otras localidades. Ujú, claro, claro. Sí, bueno, es un poco el espejo de lo que pasa en todo el país, ¿no? Lo mismo decíamos en la Claro. provincia de Santa Fe. En los grandes conglomerados hay casos, pero muy pocos. En los pueblos y ciudades no, porque no están afectados, pero estamos todos en el mismo, en la misma fase. Exactamente. Volviendo un poquito al barrio Gran Toba, te Ujú. quería comentar un poco la situación, porque es muy preocupante lo que está pasando allí, porque estas personas que viven en el barrio denuncian justamente, ayer hubo una manifestación dentro del barrio, porque el barrio fue aislado ahora por el gobierno. Salud Pública determinó que hay una carpa que está instalada en ese barrio con una ambulancia específicamente para atender a las personas que viven allí, y no pueden salir ni entrar del lugar. Bueno, esto está generando un problema muy grave, y ayer decían los dirigentes de este barrio que muchas personas perdieron sus trabajos, que en este momento no tienen que comer y que necesitan asistencia del gobierno, porque además son discriminados por la ciudadanía en general. Es decir, que si alguien tiene que salir a trabajar, hay gente que directamente no quiere recibirlos, ¿no?, por temor a ser contagiados, porque Ujú. está, si se quiere, la imagen de que una persona toba hoy en Resistencia puede tener el virus, ¿no? Ujú. También estamos hablando de un tipo de discriminación que lamentablemente no se erradica todavía en nuestra provincia, y bueno, esto genera mucha preocupación en esta comunidad aborigen, porque además lo que ellos relatan es que en esta carpa que está instalada allí no hay médicos, porque hay falta de personal médico en general en la provincia, y ellos lo que dicen es que solamente está ahí el chofer de la ambulancia y nadie más, o sea Ujú. que en realidad están desamparados, es Claro. lo que ellos dicen, ¿no? Así que Ujú. la situación es muy compleja en este sector. Ujú, sí, bueno, nos has dado un panorama muy amplio para conocer bien los detalles, y qué paradójico, ¿no? Hablando de la falta de médicos, enfermeros, y que en ese Sí. sector precisamente sea donde empezaron los primeros contagios. Exactamente, así es. Ujú. Sí, bueno, y además también hablando de esto que decís, tenemos aquí en Sáenz Peña una universidad que cuenta con la carrera de medicina, en la ciudad de Resistencia también, es decir, que hay médicos que egresan permanentemente en la provincia del Chaco, y lamentablemente es una de las provincias hoy con falta de personal médico, así que es paradójico en todo sentido. Sí, dejará mucho que analizar todo esto. Ujú. Exactamente, sí, esperemos que pueda mejorar, que las personas también puedan tomar conciencia, aquellos que pueden se queden en su casa, porque este es otro tema, ¿no? Hay cada vez más detenidos por no respetar la cuarentena, los fines de semana son cada vez más las personas que se están tomando con mucha liviandad esto de la cuarentena, sobre todo en esta etapa, y esto también, sin darse cuenta, hace que crezcan cada vez más los casos allí en Resistencia Ujú, específicamente. claro. Bueno, Janina, le agradecemos muchísimo el contacto con la provincia de Santa Fe, en este caso con MDO en vivo. Muchas gracias, y bueno, seguimos ahí en permanente monitoreo de lo que pasa también en la provincia del Chaco.